Hoy en el consultorio de Miguel damos la bienvenida a José Guillermo Fonseca Pérez. Hizo sus estudios de licenciado en Psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, primera generación como facultad. Fue profesor de Psicología y después director del Colegio Williams, catedrático de Psicología en la Preparatoria número 8 de la UNAM, así como también en la Universidad del Valle de México, el estado de Morelos. Fue fundador del albergue para niños CASDIF Morelos, consejero pedagogo en el Consejo Tutelar para Menores Infractores, catedrático de la Facultad de Psicología en la UAM, entre otros cargos que a la fecha ha desempeñado. Bienvenido. Y estamos arrancando el consultorio de Miguel en este día jueves 8 de febrero del 2024. Gracias por estar con nosotros en este día donde estaremos hablando de un tema importante. Como todos los temas que tratamos aquí en el consultorio de Miguel, ya escucharon la gran trayectoria o parte de la trayectoria que tiene nuestro especialista el día de hoy, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Gracias por acompañarnos en el consultorio de Miguel y hablar de un tema tan importante y que por supuesto muchas veces dejamos pasar de largo, psicólogo. Muchísimas gracias de antemano. Y al auditorio, particularmente de 99.1 en FM que nos escucha, un saludo a todos y agradecerles anticipadamente, Miguel, por esta oportunidad que se me da para poder hablar de este, como dijiste, magnífico tema. Además, un tema que tiene que ver con todos, ¿no? Sí. Todos en algún grado, en algún momento de nuestra vida estamos sufriendo ansiedad. Escuchamos mucho campañas en contra precisamente de la lucha contra la ansiedad. También estamos leyendo algunos artículos o viendo muchos videos respecto a cómo tratar o qué es la ansiedad. El día de hoy, no se queden con ninguna duda. Hagan todas sus preguntas a través de el 777-270-4902 para que nuestro especialista que está aquí en cabina, que está altamente preparado, pueda pues esclarecer la mayoría de estas dudas y también nos pueda dar una guía, siempre acompañado por supuesto de un profesional para que nos acompañe en este tema de la ansiedad. Pues quisiéramos arrancar de una vez, psicólogo, ¿con qué arrancaríamos con el tema de ansiedad? Muy bien, primero quisiera yo hacer una introducción y quiero referirme de un autor de un libro llamado Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra. Él escribe un libro en el año de 1605, hace poquito, en donde en un párrafo, en una parte de este libro, menciona a Sancho, que era su escudero, su amigo. Le dice: Sancho, tengo que luchar con 3 gigantes. El primero es el miedo. Ok. Y es donde vamos a partir de aquí, de este gigante, porque es la base de la ansiedad. ¿Sí? El miedo es el que nos paraliza, el que cuando se apodera de nosotros, nos llega a ser presa, y es cuando perdemos. Y vamos a hacer mención aquí de muchas cosas que atañen a la ansiedad. Entre ellos es, el miedo es aprendido. El miedo es algo, no nacemos con miedo, lo vamos adquiriendo. Y aquí hablamos, concatenado a esto, con la inteligencia emocional. Uh-huh. Tenemos varias inteligencias que desarrollamos desde pequeños, pero la inteligencia emocional no nos la ayudan a desarrollar. La tenemos que ir paulatinamente aprendiendo a desarrollarla, porque está también muy de la mano con lo que es la asertividad. Ok. ¿Sí? Y fíjense cómo vamos viendo una cosa que nos va llevando con la otra. La asertividad es la capacidad de poder aprender a decir no sin remordimientos. Y regularmente esto no sucede. Tenemos literal miedo o vergüenza a decir a alguien no. Así. Y esto viene desde la pareja, viene desde la familia, en el trabajo a nuestros jefes, cuando te encargan algo y no le puedo decir no a mi jefe. Así es. ¿Qué tenemos que hacer con este tipo de situaciones que a final de cuentas también son los impulsores que están provocando ansiedad? ¿No? Esa sería como una de las situaciones y focos rojos de el decir no te provoca ansiedad. Por supuesto. Es una ansiedad leve, que paulatinamente, cuando la gente goza de una buena salud mental, de una buena inteligencia, sabe que hay cosas que nos pueden ocasionar una situación nueva, algo que me va a ocasionar una sorpresa inesperada, no sé, un empleo nuevo, incluso venir aquí a hablar, claro, estar frente a un micrófono, frente a las cámaras con ustedes, pues claro que causa un poco de ansiedad, pero es manejable.
empezamos precisamente a experimentar este tipo de ansiedad, que no la tratamos, que no le prestamos la atención y que nos lleva más adelante a complicarnos mucho en cuanto a la salud emocional, en cuanto al estrés, la ansiedad y la depresión y más situaciones que tienen que ver con eso que no tratamos cuando deberíamos de haberlo hecho. Claro. Uno de los síntomas son los miedos, decíamos, miedos excesivos. Miedos cuando hay incluso hasta sintomatologías como palpitaciones, sudoración, ¿sí? Que causan ansiedad, ¿sí? Situaciones ante no sé cómo manejar. Y a veces nos reforzamos desde la infancia este tipo de situaciones donde el miedo, repito, es aprendido. ¿Cómo lo aprendemos? ¿Nos podría dar algunos ejemplos? Claro, las experiencias más que nada. Decimos los psicólogos que la conducta está gobernada por las consecuencias. Si hago algo y tengo una consecuencia agradable, lo más probable es que lo pueda volver a hacer. La queremos repetir porque queremos tener esa experiencia otra vez agradable. Exactamente, pero si hago algo que tuvo una consecuencia no agradable, desagradable, por el contrario, y me causó un poco de estrés, ansiedad, y voy otra vez adquiriéndola y otra vez repetitivamente hasta que se pueda hacer incontrolable en mi forma de ser. Mi autoestima baja, mi poca seguridad, padres muy represivos, muy exigentes, un medio hostil también en el cual me he desenvuelto, con padres castigadores, escuelas exageradamente estrictas, demasiadas cargas de trabajo, que a veces no pueden los niños muy chiquillos, desde donde los maestros les cargan la mano a nivel preescolar, que traen unas cargas de trabajo y dicen, espérame, pues si no es prepa, para que me le traigas tanto, pero no, es lucirnos a través de un niño. Entonces, estas son las cosas donde a veces en casa no les vamos dando la oportunidad de que también puedan ser permisibles, ¿sí? De que esa angustia no llegue a ser algo más exagerado. Entonces, aquí un grado, dejáramos de a nivel leve, es aparentemente manejable. Pero cuando es constante, ya estamos llegando entonces incluso a somatizar, como les decía a ustedes, esta parte es donde ya se nos está convirtiendo ya en una sintomatología ya moderada. ¿A partir de qué edad es como lo más común que se empieza a hacer ya más grave la ansiedad respecto a los datos y la experiencia que usted tiene que nos pueda brindar? Creo que ya al nivel de secundaria, cuando ya los jóvenes están con mayores cargas de trabajo, como les decía a ustedes, en las escuelas. Y además también este tema de tratar de encajar en alguno de los diferentes grupos, tratando de buscar nuestra personalidad en la adolescencia. Así es. Sí, exacto, sí, donde tengo que ser aceptado, donde quiero, incluso es donde el joven pudiera sufrir a veces malas experiencias, malas consecuencias y va ocasionando angustia. Y del rato eso se convierte en una ansiedad. Allí, ¿cuáles serían las recomendaciones para papás y mamás que nos están escuchando, que tienen pues hijos en secundaria o que tienen hijos en etapa preadolescente y adolescente? ¿A qué tendríamos que estar como muy alertas y cómo poder también ayudarlos? Gracias, Miguel, por esta pregunta. A veces queremos hacer de los hijos lo que nosotros no fuimos de niños, ¿sí? Y exageramos en nuestros temas, ¿sí? En el deporte, no fui un campeón, pero mi hijo tiene que serlo, ¿sí? En la escuela, poco fui una lumbrera en matemáticas, en literatura. Pero mi hijo tiene que serlo. Porque no quiero. Entonces exageramos. Ser tolerantes, ¿sí? No tampoco irnos a los extremos de manga ancha, como decimos popularmente, sino realmente ir guiando. Decía Juan 23, es fácil ser padre. Lo difícil es encontrar a un hijo con un padre que sepa hacerlo. Ok. Y esa frase a mí me encantó porque ese es un pensamiento muy interesante, lo que nos hace ver ser padre es un arte. Sí. ¿Sí? ¿Por qué es un arte? Porque se te requiere la sabiduría de si aprieto demasiado, malo. Si aflojo demasiado, malo. Entonces por eso se convierte en un arte cuando manejar en un niño, en un joven, esa permisividad, ¿sí? El joven requiere mucho de reforzamiento, de autoestima, de aceptación de sí mismo, de saberse tolerante, que no pasa nada si las cosas no salieron
como él hubiera querido hacer. ¿Qué hacemos en una situación normal actualmente con los adolescentes que tenemos, que también están pasando después de pandemia, tal vez este tipo de ansiedad precisamente provocada porque estuvieron encerrados, porque no tuvieron contacto físico? Inclusive algunos pasaron de primaria a secundaria sin vivir todo lo que nosotros como papás, pues sí vivimos, ¿no? Claro. La salida de sexto, la entrada a la prepa o a la secundaria. ¿Qué recomendaciones tenemos para estos papás, para guiar a nuestros hijos y ayudarlos a no desarrollar más esta ansiedad y sobre todo protegerlos y guiarlos hacia donde tiene que ser lo correcto? Bueno, qué buena pregunta, gracias Miguel. Tenemos que ser proactivos. ¿Qué significa eso? Ayudarlos a ser positivos, ayudarlos a tener una mente más clara, más de aceptación sobre todo. Si yo estoy notando que mi hijo se angustia, ¿sí?, por cualquier cosa tan fácilmente, es explicarle, es enseñarlo a tener esa tolerancia, pero también de una forma adecuada, con un tono de voz suave, ¿sí?, enseñándole a él que no hay problema si no se cumplen las metas establecidas, que tenemos que ser permisibles, que tenemos que ser tolerantes con nosotros mismos también, sin caer en una mediocridad. Hacerles ver a la gente, y sobre todo a los jóvenes, yo les hago ver mucho que tenemos dos caminos básicamente. A uno le llamo yo el software, que sería toda la milonga, la dolce vita, la falta de entusiasmo a las metas. Y la otra yo le llamo el hardware, donde se requiere un poco más de trabajo, más disciplina, pero no está peleada con la alegría definitivamente. Pero seguramente los dos caminos, uno nos va a llevar a la mediocridad, que es el software, quedarnos a la mitad. Y el hardware nos va a ayudar a ser más exitosos en nuestra vida, en nuestras metas. Entonces, es hacerle ver eso de los padres, hacerles ver que las metas son importantes, pero que no se angustie, que no se desespere si no es alcanzable. Vamos a ir poco a poco avanzando. Al rato quisiera ver, cuando ya tenemos un caso grave, cuando ya estamos en el pánico, en una ansiedad ya grave. Ok. ¿Sí? Me gustaría hacer precisamente pues esta diferencia y cuáles son precisamente estas señales que nos dan los síntomas entre la ansiedad normal y un trastorno de ansiedad. Porque escuchamos mucho ansiedad, pero de repente no distinguimos porque no investigamos o no nos acercamos a profesionales, inclusive nosotros como adultos, ¿no? Ahorita nos enfocamos un poco en lo que son los adolescentes, que podríamos decir que también están sufriendo pues ansiedad en mayor grado que nosotros los adultos. Sin embargo, nosotros como adultos tampoco tomamos como esta decisión de ir con un profesional. Gracias, porque efectivamente, Miguel, a veces no tomamos en serio el sentimiento, no tomamos en serio la sintomatología de esa ansiedad. Pensamos, está tratando de llamar la atención, ya sabes, está en la edad donde todo le parece mal, de todo llora, de todos esos sentimientos, y no nos preocupamos realmente qué es lo que le atañe, qué está pasando en él, realmente por qué se aísla, que va muy de la mano en el caso con la misma depresión, que vamos ahí concatenados. Entonces, lo dejamos, a veces hasta somos gritones con ella, ya vas a empezar con tus tangos, por favor, ¿sí? Cuando realmente el joven o el niño nos está diciendo, siento una opresión en el pecho, me falta el aire, no puedo respirar, porque ya está, la taquicardia aumenta, la sudoración en manos, son sintomatologías donde ya el menor está requiriendo de atención inmediata. Ok. ¿Sí? Y ahí, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos? Primero, tratar de ayudarlo, que esas ansiedades en la falta de aire, que efectivamente a veces pueden sentir dolor en pecho, hacerle decir, mira, tranquilo, calma, levanta tus manos, levanta tus brazos, jala aire y hacerlo con él. Muy bien, te voy a contar hasta 10, aguanta el aire. Muy bien, 1, 2, hasta llegar al número 10. Muy bien, lo estás haciendo bien. Alentarlo a que se tranquilice, alentarlo a que se calme. Y yo recomiendo que a veces con el dedo índice y medio empezar entre las cejas, suavemente, así suavemente, darle un pequeño masaje en la frente. Ok. ¿Sí? Y esto ayuda a calmar mucho su ansiedad, ayuda a tranquilizarse y a alentarlo. Ya ves cómo te estás sintiendo mejor, qué bueno. Y aparte, no es grave lo que estás sintiendo, sí es importante, más no es grave. Es tu mente la que no te está ayudando a bajar, pero tú mismo empiezas a hacerlo fuerte. Lo estás haciendo muy bien,
excelente, vamos bien. Lo que a veces un padre desesperado también, que también tenemos que entender que no sabe manejar la situación, le grita, ¿sí? No, hijo, hombre, que vean, por favor, veme, yo sí tengo problemas, tú no tienes por qué tener esos problemas. Sí, yo a tu edad manejaba tranquilamente. Esa clase de frases que nos marcan, yo a tu edad ya tenía esto, yo a tu edad corría, yo a tu edad hacía esto, yo a tu edad que iba a estarme doliendo algo, yo a tu edad, ¿cómo podemos evitar esto? Hacer empatía. Yo a veces les digo a los padres, ¿tú cómo pasaste esa edad? Y nomás hacen unos gestos, y caray, pues sí, cierto, ¿verdad? Claro, o sea, también pasamos esa edad. Me gusta a mí mucho trabajar con jóvenes y lo primero que les digo es que fui joven alguna vez. Sí. Y te entiendo. Porque cuando estaba yo joven, como tú, hubo quien me ayudó, hubo quien me escuchó, hubo quien me atendió. ¿Sí? Y esa es la parte importante que ahorita maestros, no digo que todos, hay unos excelentes maestros, pero algunos no se preocupan realmente por ese tipo de sintomatologías. Padres ocupadísimos, ¿sí? Dejamos en terceras personas la educación de nuestros hijos. ¿Y la salud? Y sobre todo. ¿No? ¿Sí? Y hablamos de la salud tanto física, que a lo mejor es la que estamos más pendientes, pero la salud emocional o la salud mental casi nunca la tomamos en cuenta y ni nos preocupamos. Exactamente, Miguel. Esa es una de las partes importantísimas. La salud mental, que es, a final de cuentas, la inteligencia emocional, repito. A final de cuentas es una administración, aprender a administrar mis emociones. A saber entender que estoy enojado, sí estoy enojado. Estoy preocupado, sí estoy muy preocupado. Tengo miedo, sí tengo miedo. La asertividad nos decían, no lo desarrollaron, entonces, ¿cómo vas a tener miedo? Ay, por favor, es un animal, es un bicho cualquiera. No, ¿sabes qué? Su servidor manejé motocicleta. Apenas esta semana pasada me corté la coleta. Pero tengo 73 años, dije ya. Ok. Pero sobreviví por el miedo. Ok. Porque el miedo me enseñó a tenerle mucho respeto a la motocicleta, a ser precavido para el manejar, a tener un poco de manejo preventivo, ¿no? Un poco, bastante. Sí, y yo creo que esto es todos, hasta el automovilista, el que anda en la calle, debe aprender que el miedo es manejable. Muy bien, pues estamos platicando el día de hoy con el psicólogo José Guillermo Fonseca Pérez, que nos está hablando de la ansiedad. Si tienen dudas, que están llegando muchas preguntas a través de lo que es nuestro WhatsApp, sobre todo si ustedes conocen a alguien o ustedes mismos han sentido que están experimentando ansiedad, este es el momento de hablar con un especialista y sobre todo siempre lo que vamos a decir, busquen ayuda, busquen un buen especialista, ojalá también nos pueda brindar sus datos psicólogo para alguien que tenga alguna duda o también requiera de una atención o apoyo directamente con usted o alguna otra referencia que podamos pues tener. Claro que sí. Y hablemos de los tipos de ansiedad que tenemos, ¿no? Si les parece bien después de la pausa y continuamos aquí en el consultorio de Miguel hablando hoy de ansiedad. Si estamos platicando acerca de ansiedad y hay muchos comentarios y preguntas, psicólogo, por lo cual quiero leer algunas de ellas y que nos vaya dando algunos puntos importantes para hacerles llegar a los que nos están escuchando. Por aquí nos dice alguien, ayer tuve un tema laboral que creo me generó cierta condición pues manifestada en unas palpitaciones a la altura del esófago. Esto duró varias horas y por la tarde me tomé la presión y resultó que la tenía baja. ¿Esto es ansiedad? Por supuesto que sí. Este es un síntoma típico de una ansiedad ya de nivel moderado, y ya más que leve, porque ya salió fuera del control de esta persona, al grado que somatizó del dolor abdominal, probablemente taquicardia, probablemente sudoración y una desesperación, ¿sí? Que causó esa inquietud. ¿Qué es lo que pudo haber pasado en esta gente, en esta persona? Seguramente la falta de asertividad. El no poder decir, platicar de frente, sin miedos, ¿sí? Aprender a decir, realmente es muy común que aquí yo soy el jefe y se hace lo que yo quiero, si no es lo que tú quieras. Y a veces eso que nos aprendimos desde niños, tú no puedes decir no. Claro que se puede decir no. Eso es asertividad, aprender a decir no sin remordimientos. Eso es importante, aprender a decir no, pero sin remordimientos, porque a veces decimos no, pero tenemos todavía la culpa y está constantemente en nuestra cabeza. Así. Yo hay algo que les hago la aclaración mucho a la gente, que la asertividad no es lo mismo que agresividad.
Les digo, no me molesta que me digas maldito, sino la maldita forma en que me lo dices. Ok. Sí, eso es lo que puede ocasionar realmente, porque eso ya no es asertividad, eso sí se convierte en agresividad. Entonces, lo que pudiese ser en este caso es, a ver, sentarnos con calma. Señor, yo sé que usted es la autoridad, sé que a usted le gusta esto, pero puedo exponer mis puntos de vista sin temor, sin miedo. Si no, pues entonces ya para qué me ocupo. ¿Sí? Me convierto nada más en una persona servil. Pero usted me contrató para que yo ayude, para que haga mejor, déjeme opinar. Ok. ¿Sí? Yo a veces tuve mucha oportunidad de tener colaboradores en trabajos anteriores. Y a veces tenían los colaboradores la mejor respuesta. Y a veces me preguntan, oye, ¿cómo le hago? Ellos ya traían la respuesta. Ok. Y ahí lo que decía, ¿y tú qué me sugieres? Muy bien. Pero eso hablamos de alguien que, pues, no todos los jefes son así, psicólogo. Exactamente. Desafortunadamente, creo que hay una gran mayoría que no manejan este tipo de inteligencia emocional en el trabajo, Así que es. sería importantísimo, y nos ven solamente como trabajadores. Así es. Nos ven como alguien que tienes que cumplir con lo que se te ha indicado y lo tienes que hacer. Claro. Yo qué le recomendaría a esta persona que sufrió esta situación bastante, me imagino, todavía lo trae seguramente. Primero es que valore mucho ella su trabajo, sí, que valore tanto, porque a veces decir, no salgo corriendo. La gente tiene dos maneras de resolver los conflictos. O me voy al lado de la ira, ¿sí? O me voy al lado de la evasión, pero no resuelvo ninguna de las dos el conflicto. Es llegar a un punto de asertividad, de procurar desarrollar esa área de sin miedos otra vez. Nos encontramos con esa palabra terrible, miedo, ese gigante. Y mientras tanto, ¿qué hacemos en ese momento si estamos sintiendo este tipo de sensaciones? ¿Qué nos recomienda? Muy bien. Seguramente. Para calmarnos y en relajarnos. ese momento yo creo que irse a un lugar privado, o si puede tener alguna amistad con la que puede ser, ayúdame, porque estoy padeciendo ahorita esta situación. Y el ejercicio que les recomendaba, jalar aire, suave, de aguantar la respiración y con los brazos arriba, ayuda mucho a relajarse. ¿Sí? Y empezar a bajar, hasta empezar a tener otra vez eso. Porque el dolor se va mitigando conforme vamos aguantando la respiración y lo vamos soltando paulatinamente. Nuestra mente es la que produce todo esto, nuestras experiencias. Somos lo que pensamos. Claro. ¿Sí? Las percepciones son las que nos van formando. Si yo me voy dando cuenta también que tengo también baja autoestima, y no puedo, no tanto confrontar, no tanto llegar al punto de la confrontación, porque también es una manera de baja autoestima. Señales de la baja autoestima, porque igual yo quiero que nos den muchos ejemplos de esto, porque no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Como bien lo dice, o nos da miedo o nos da vergüenza estar expuestos a esta situación. ¿Cuáles son estas señales, por ejemplo, en los adultos? Muy bien, ser apocado, ¿sí? Ser reservado, no poder manifestar lo que pienso, ¿sí? Porque temo que vaya a ser malinterpretado o me van a tachar de rebelde, me van a tachar de inconforme, me van a tachar, entonces mejor no quiero problemas. Evadir problemas. Y eso hasta cierto punto no es bueno, porque algunas veces yo lo he hecho. Digo, miren, yo no me meto en conflictos, que todo fluya como tiene que ser, y yo más bien no digo nada porque ya sé cómo son aquí las cosas. ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que vamos a hablar de adecuado o inadecuado. Ok, muy bien. Me gusta más esta definición. Yo creo porque volvemos otra vez a cuáles son las consecuencias. ¿Vale la pena? Ya. Sí, simplemente. ¿Le invierto o no le invierto? Ok. Así de sencillo. Entonces he tomado buenas decisiones al respecto. Exacto. Psicólogo. Sí, yo creo que Por sí. aquí nos dicen relación de ansiedad y otros trastornos mentales como la depresión o bien el trastorno obsesivo-compulsivo. Y me gustaría saber qué es este trastorno obsesivo-compulsivo. Bien. Son dos cosas completamente diferentes. El obsesivo es una tenacidad a hacer las cosas, ¿sí? Con compulsión. Por ejemplo, comer en una manera compulsiva, demasiado comida. Esa es una manera de manifestar mi angustia, ¿sí? Hay cosas que me desesperan, hay cosas que me causan problemas de ansiedad y me lo llevo por la boca. Y por eso la obesidad, ¿sí? Ahí manifiesto yo mi ansiedad, soy compulsivo para comer, ¿sí? Como, y ya siento que eso mitigó
mi ansiedad. Momentáneamente, además. Momentáneamente, sí, pero no, realmente no ataco el problema. Realmente no sé, entonces no resuelvo. Por ejemplo, problemas financieros. Aquí va una pregunta respecto a esto. Edgardo nos dice, yo pienso que me da ansiedad cuando me estreso, cuando vienen los pagos de colegiaturas, pago de tarjetas de crédito, etcétera. Me da por comer en exceso y después me arrepiento. ¿Qué podría ser un buen tip para él, además de acudir, por supuesto, también con un especialista? Bien, pues Edgardo, yo te aconsejaría primero organizar muy bien la vida financiera, porque a veces gastamos más de lo que ganamos. Y esto ahorita a muchos nos está pasando definitivamente. Entonces moderar nuestros niveles económicos, no gastar como cuando teníamos en opulencia, si es que alguna vez la tuvimos, yo en lo personal nunca, pero simplemente ser como más congruente en la forma y no ahogarme. Las tarjetas de crédito son ahogantes, ¿sí? Fácilmente, no, echa tarjetazo, no hay problema. Y ahora también las colegiaturas, que pues, ahí sí tenemos que tomar una decisión también muy importante. Yo no digo que saquen a los hijos de los colegios caros, no, es algo que entonces sopesar qué es importante y qué es urgente, ¿sí? Qué no es importante y qué no es urgente. Creo que siempre tenemos que tomarnos el tiempo y cosas que no hacemos y valorar y empezar a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en la vida y nos está llevando a tener este tipo de complicaciones en cuanto al tema monetario, porque si no, seguimos ahogándonos en estas deudas y nos sigue causando más ansiedad que más adelante en qué puede terminar. ¿Cuáles podrían ser algunas de las cosas a las que nos puede llevar la ansiedad? Muy buena pregunta, porque eso nos está llevando a veces a una desesperación auténtica de romper con mis emociones. Vienen conflictos con familiares, a veces hasta causas de divorcio, ¿sí? El consumo excesivo, salud, le estoy pegando fuertísimo a mi salud, exceso de peso, no hago ejercicio, como demasiado, como cosas que no son comida chatarra, no, entonces aparte estoy engordando porque estoy ingiriendo y consumiendo alimentos que lejos de ser buenos para mi organismo son malos. Estoy dañando riñones, estoy dañando hígados, estoy dañando muchas cosas. Ok. Sí. Y aparte, hablamos, por ejemplo, ahorita de la cuestión económica, pero también hablamos de la comida en cuanto a, puede ser consumo de tabaquismo, ¿sí? Bebida alcohólica. Bebidas alcohólicas, por supuesto. Exceso de trabajo. Así es también, sí, que esa es una manera de compulsivamente de querer sanar. Y me la paso más metido en el trabajo que en cuestiones familiares, en cuestiones sociales. Eso es importante porque creo que pasa mucho. La parte de estoy en el trabajo mejor para no saber de o tener mi mente ocupada en el trabajo y no en estas emociones que tal vez me están preocupando y no me dejan pues estar muy bien, que digamos, pues en el presente, ¿no? Así es, Miguel. Y hablamos, por ejemplo, ahorita pues, con consumir estupefacientes, medicamentos ilícitos, que no son medicamentos, más bien drogas ilícitas. Y esto es con su producto de esto. Fíjense hasta dónde llega la cuestión de nuestra salud. Es interesante. E importante. Y me gustaría que regresando de la pausa nos dé como estos consejos que tenemos que estar alerta de las 5 alertas, o no sé si sean 5, usted ya nos dirá cuántas, y qué hacer. Sobre todo en los 3 grupos de edades, hablando de los más pequeños, hablando de los adultos y también adultos mayores, porque también en el adulto mayor existe la ansiedad, que a lo mejor es un tema que casi no se toca. Se ve más en la gente adulta y la gente adolescente, ¿no? Inclusive en los niños. Así es. Regresamos con eso, pero antes también hay una pregunta que me gustaría que también nos ayudara a resolver un poco esta cuestión. ¿Qué hacer cuando te dicen, recuerda que el alumno debe de superar al maestro, sobre todo cuando tú eres hijo? Ese es un paradigma, ¿sí? Porque siempre, ¿por qué tengo que ser mejor? ¿Por qué tengo que estudiar lo que incluso ni siquiera tenía yo vocación para ello? Sí, yo creo que esa es otra cuestión decía en la frase de Juan 23, ¿no? Que nosotros padres tenemos que entender que nuestros hijos son únicos e irrepetibles, son individuales, que no hay otro. Así que aunque yo haya sido brillante en lo que yo desarrollé, mi hijo no tiene por qué ser brillante, a veces es un peso que el niño viene cargando, ¿no? Como yo fui un muy excelente psicólogo, tú tienes que ser mejor, pero bueno, ni Freud puede ser mejor que tú. Entonces, estos son paradigmas. Un paradigma es una costumbre, es una creencia falsa. Que tenemos que romper. Así es, por supuesto.
¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto que les decimos también a nuestros hijos y sobre todo porque siempre queremos que sean mejores que nosotros. Así es. ¿Cómo romper eso? ¿Cómo romper precisamente este paradigma? Yo quiero que me dé algunas soluciones. Yo sé que tenemos que ir con un profesional para que nos guíe de forma adecuada y vayamos paso a paso hasta alcanzarlo. Claro. Pero así de principio... Miren, mucho es empatía, ¿sí? Transportarme a la edad de él, ¿sí? Es decir, bueno, como yo carecí de estas cosas, tú también tienes que carecerlas. No, explicarle a mi hijo que los medios son los que pueden ayudar a que alcance mejor sus metas, ¿sí? Yo no tenía para andar ni en bicicleta para irme a la escuela, pues tú también tienes que hacerlo. No, es decir, no irnos tampoco a los extremos. Entonces yo te voy a dar un carro que ni necesitas en este momento, te voy a dar más de lo que no necesitas, te voy a dar. ¿Por qué? Porque es una manera de compensar mis ausencias, mis limitaciones, y queremos sobreponerlos en el hijo. Perfecto, pues estamos platicando de ansiedad el día de hoy. Muchísimas gracias también por compartir sus preguntas y dudas aquí en el consultorio de Miguel. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos ya con la parte final del día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, háganle llegar a través de lo que es el 777-270-4902 para que esta mañana pues nos apoye el psicólogo aquí en la cabina. Y pues bueno, hablando de esta situación que hemos estado comentando que tiene que ver con, ahora sí marcar como la ansiedad en diferentes etapas del ser humano, hablando de la adolescencia o la niñez, la edad adulta y la tercera edad. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, vámonos por orden de aparición, la infancia. Esta es la edad de donde uno cimenta, hace su cimentación de personalidad, ¿sí? En la autoestima. El miedo en los padres. Es tanto el miedo que se convierte a veces en desesperación de parte del padre y le transmite esa angustia al hijo. La perfección, ¿sí? Y entonces vamos haciendo un hijo inseguro, un hijo que no aprende a saber que también hay fallas, porque no fueron tolerantes con él. Ahora esta situación también hablando de los pequeños, de cuando los dejamos que vayan al parque y empiezan a correr y de repente sale papá o mamá, no te subas porque te vas a caer, no corras rápido porque te puedes lastimar. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? Bien, esa sobreprotección definitivamente llega a la inseguridad. Decíamos que la conducta está gobernada por las consecuencias, ¿sí? Servidor, pues, crecimos de una manera, digamos, silvestre en la infancia. Entonces teníamos todos los accesos, había menos riesgos, menos broncas, menos problemas de secuestros, etc. Estos miedos, los padres de alguna manera no existían. Ahora sí, y el padre transmite esos miedos y va aprendiendo el niño a ser inseguro. ¿Qué le recomendamos? Esa es la cuestión muy interesante porque no hay recetas de cocina. Lo que debemos hacer es sí ser un padre cuidadoso, sí ser un padre que vamos conforme a ir advirtiendo ciertas circunstancias de riesgo con los hijos, qué es permisible, qué no es. Por ejemplo, no escuches a nadie que no sea de tu familia, no te dejes llevar tan fácilmente, no seas tan confiado, hijo mío. Eso es muy adecuado, pero de una manera también sin miedos. Explicarle al niño. El niño es muy inteligente. El niño ahorita legalmente a los 7 años ya toma decisiones legales para poder decir si está o no está en condiciones de tomar una decisión importante en su vida. ¿Por qué? Porque el niño tiene ya un uso de razonamiento muy adecuado. Entonces se le explica con tranquilidad, no hay ningún problema. ¿Sí? Ok. Después esto lo vamos transmitiendo a la adolescencia. Una etapa mega difícil que yo creo que se podría tomar un episodio completo. Por eso se llama adolescencia, porque adolece todavía. Y es, sobre todo en la secundaria, les digo, ustedes juegan, yo fui director de escuelas, y les decía, ustedes juegan, cuando les conviene son niños, cuando no les conviene ya son grandes. Entonces, sí es cierto. Se acomodan, claro que sí, por eso entonces saben manejar muy bien esa. Pero cuando no están del todo bien conformados, cuando vienen esa inseguridad, lo van manifestando. Y por eso son presa fácil de poder ser embaucados. Porque quiero ser aceptado. Y por lo mismo fumo, por lo mismo tomo, por lo mismo me drogo. Yo por ser aceptado. Hoy tenemos una cantidad de medios ambientes muy hostiles, es verdad. No perdamos de vista esto. Pero la ausencia adecuada del padre, de la madre, es otro de los factores que también es un tema para posteriori, de poder tocar con mucho cuidado.
Muy bien, yo Sí. creo que sí tendría que ser como ansiedad en adolescentes, Sí, ¿no? así es. Sí, y vamos con la parte adulta, como esta persona que nos manifestó que en su trabajo, ¿sí? Esa falta de asertividad que seguramente lo trae esta persona, no tengo el gusto de conocerlo, pero seguramente lo viene arrastrando desde muy atrás, no confrontar, no poder platicar sin miedos con un jefe, con una jefa, ¿sí? Y decir, ok, entonces ahí y a veces hasta es sano poder transmitir, es sano poder decir y escuchado, cuando me dice ya te escuchó, cuando Muy bien. menos sabe Igual sacaste también esa emoción que le tenías como Exacto. reprimida y que te estaba lastimando así es. y te tenía en este estado de ansiedad. Así es, exactamente. Y en adultos mayores, Ay, qué tema tan interesante. Cuando la gente no nos preparamos para esta edad del retiro, mencionaban ahorita aquí la tecnología, que es angustiante. Cuando aparecieron las máquinas computadoras en tu servidor, pues, ¿qué push de red button? ¿Dónde? Entonces, Claro. yo aprendí a usar una máquina por mis hijas. ¿Dónde? Aquí, papá, mete el escape. Ay, pues es que se me perdió la pantalla, pues, tranquilo. Poco a poco, conforme fui aprendiendo a manejar esa tecnología, me fue bajando la ansiedad, la angustia. Hasta actualmente trabajo como perito psicólogo y trabajo perfectamente con la computadora. Bueno, el teléfono no se diga, ¿no? El WhatsApp, soy experto en manejar las redes, etcétera. Pero es más que nada someterme a las consecuencias, someterme a los medios del estrés, sin miedos. ok, ¿Sí? ¿Qué hago con mi tiempo libre? Entonces, esa es una parte importante. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo libre? Que es otro tema. Ojalá me dieran chance posteriormente de venir. ya de aquí salieron muchos que así tiene que ser y darle su oportunidad y tiempo a cada uno porque es importantísimo. Así Pero ya es. nos tenemos que despedir, psicólogo. Pues, ¿cuánto tiempo debe de durar la ansiedad En términos... de forma regular? En forma regular, yo creo que de 5 a 6 meses pudiese ser, siempre y cuando sea tratado. Ok, ¿Sí? Porque cuando ya caemos en la ansiedad ya muy grave, es cuando ya aparecen pánicos, ¿sí? Y situaciones, tocó el tema de alguien de una nena que sufrió un suicidio hace no mucho. y fue realmente alarmante qué pasó en esa criatura, ¿sí? Para que haya llegado a ese punto. Entonces, tomar mucho en cuenta todo esto. Hablaremos y haremos un especial precisamente de ansiedad en adolescentes, ansiedad también, e inclusive, por supuesto, depresión ya en adultos. Así es. Y pues los adultos mayores también, que son importantes. Por Hay una supuesto. población y para allá vamos muchos. Así es. Entonces creo que es importante desde ahora prepararnos para esta es. situación y no caer en una situación de ansiedad ya estando en esta edad La o esta clave etapa. la clave es cómo manejo mis miedos. ¿Cómo manejo mis miedos? Ok. A partir de qué tipo de miedo, por ejemplo, podemos decir que es el más común que experimentamos las personas o los seres Miedo al humanos? futuro, miedo a lo desconocido. Miedo al futuro y a lo desconocido. Sí. Ok, la clave de todo es, deja los miedos a un lado, vive el momento. ¿Sí? La clave de todo se llama amor. Amor. ¿Sí? Y quererse a uno mismo. Muy bien. Aceptarse. Pues gracias por estar con nosotros. Es el psicólogo José Guillermo Fonseca Pérez. Gracias por venir a ayudarnos a despejar algunas dudas y preguntas con nuestro auditorio hablando de ansiedad. Miren, tendremos próximamente, como lo decimos ya más específico, pues la ansiedad en adolescentes, en adultos mayores y en adultos y algunos temas especiales también. Nos decía de un ejemplo de un equipo de fútbol americano, que ahorita vamos a grabar un clip con esta historia para que ustedes la puedan checar también a través de las redes sociales de Diario de Morelos y de la 99 y se queden también con esta historia que además es un aprendizaje. Eso será a través de lo que son nuestras redes sociales. Mientras tanto, gracias por estar con nosotros. Bien, gracias a ustedes que me invitaron. Y se cierra el consultorio de Miguel, se abre el próximo martes, ya lo saben ahora, desde las 11 de la mañana y hasta las 12 del día. Nosotros regresamos con Chavorrucos y Millennials después de la pausa.